Good evening. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. Tras la muerte de Osama Bin Laden, se comenta que su sucesor, Ayman al-Zawahiri, número 2 de Al-Qaeda, es más radical que el propio Bin Laden. De hecho, él fue quien en los años 80 los llevó a romper con líneas islamistas más moderadas en la yihad, es decir, Guerra Santa de Afganistán. Continuamos esta conversación especial que tenemos con el embajador Carlos García de Alba, quien fuera cónsul general de México en Dallas, una de las ciudades sin duda más importantes para México en su geografía de migrantes. Y en pocos días saldrá con rumbo a Dublín, Irlanda, donde ocupará la Embajada de México en esa nación tan querida por los mexicanos y que también tiene una historia de migración, por cierto, muy interesante. Pero quisiera entrar por un ángulo un poco distinto, si me permites, Carlos. En la reciente encuesta de opinión de la percepción que los mexicanos tienen del mundo, se les hizo una pregunta sobre qué tratamiento deberíamos los mexicanos de darles a los centroamericanos que cruzan o que vienen a trabajar a México. Como sabemos, más bien el centroamericano que viene a México es un transmigrante que va hacia Estados Unidos, más que tratar de quedarse acá. Pero de cualquier manera resultó interesante que cerca del 51%, si no mal recuerdo, de los mexicanos encuestados dijeron que lo que habría que hacer en la frontera sur era erigir un muro, deportar a la gente y aquellos que quisieran venir a México que se lo fueran ganando poco a poco. A mí me llamó muchísimo la atención porque es exactamente la política que los republicanos han tratado de impulsar en los últimos años, de erigir el muro que están construyendo en la frontera México-Estados Unidos, de deportar masivamente a muchísimos como lo están haciendo, y que el que quiera pues entre a través del DREAM Act o alguno de estos esquemas para llegar a ser un residente legal en los Estados Unidos. ¿Qué opinión te merece esto? Porque pareciera que estamos pidiendo cosas, no pareciera, es bastante claro, estamos pidiendo cosas muy distintas en el trato que queremos que les den a los nuestros en Estados Unidos y en el trato que les estamos ofreciendo, ahora sí que a los hermanos centroamericanos. ¿Te ríes? Sí, me río porque no es nuevo este debate. Ciertamente esa cifra que das pues es fuerte, es un dato importante, un dato duro, pero la verdad, esto es universal. Todos queremos esta política de coherencia, que nos traten bien en el exterior, ergo tenemos que tratar bien a los que llegan. Y prácticamente todo país en el mundo tiene hoy día alta exposición a los flujos migratorios, envíos, recepción, transmigración. Los tres grandes flujos de la migración tocan de una o de otra manera prácticamente a todas las naciones. Entonces todos estamos en este conflicto. ¿Qué ha pasado con las viejas naciones europeas, Irlanda, Italia, Portugal, España, pero más allá de Grecia? Perdón que te interrumpa, una persona que no sé, una familia de Zacatecas que tiene la mitad de su familia en Los Ángeles, cuando pasan por Zacatecas unos salvadoreños, sí, no están conscientes de que su familiar puede ser objeto de esa práctica que ellos están aplicando en Zacatecas, o pues eso no opera. Pareciera que no, pareciera que hay una especie de ceguera deliberada o lo que quieras, de ignorar que también somos territorio extenso de paso y sí, insistimos en que se nos trate bien en los Estados Unidos, pero a la hora de tratar a los centroamericanos acá, pues como nos hacemos un poquito de la vista gorda. Pero insisto, que no nos sorprenda esto, porque esto aplica más o menos esta actitud esquizofrénica, aplica prácticamente a todos los países del mundo. Yo te citaba el caso de Europa porque es emblemático. Los españoles, los irlandeses, los italianos, bueno, fueron pueblos migrantes históricos y hoy día pues simplemente están reacios a aceptar flujos migratorios o en todo caso regulados, aplicando la meritocracia, sistemas de puntuación, lo que tú quieras. Entonces no nos extrañe que en México poco a poco se esté dando también esta política, con la salvedad, lo dijiste bien, que en el caso de los centroamericanos, la mayoría de ellos cruzan el territorio nacional, no se quedan en México. Ojo,
sí se están quedando también. Ya tenemos colonias importantes de centroamericanos, vete tú al estado de Chiapas, vete a toda la zona del Istmo, pero también vete aquí a Iztapalapa, en la Ciudad de México, vete a Guadalajara y vete a otras ciudades de México, vas a encontrar ya colonias significativas de centroamericanos residentes. Pero con esa salvedad de que son los menos, pues la mayoría transitan hacia los Estados Unidos. Entonces pareciera que es un fenómeno, o debiera de ser un fenómeno algo invisible. Lo cierto es que es un fenómeno tremendamente mediático. Todos los días tenemos en televisión, en prensa escrita, datos de todo lo que está sucediendo con estos migrantes, y eso obviamente ha llevado a una alta sensibilidad a la opinión pública mexicana sobre este fenómeno. Nuestro embajador en Washington, Arturo Sarucán, decía, creo que con buena razón, hace un par de meses, que realmente lo habían desfondado a él, le habían quitado sustento para poder plantear una serie de demandas en favor de los mexicanos migrantes en Estados Unidos, dado el trato que se daba en México, no solo de las autoridades, pues lo podríamos poner casi aparte, pero que están recibiendo de bandas del crimen organizado en nuestro país, que parece ser que son la presa idónea hoy. Entonces ahí estamos teniendo una situación, o sea, la esquizofrenia puede tener sus ciertos efectos en Italia o en España, pero en México los tiene directamente sobre nuestros migrantes. Cuando alguna organización de migrantes mexicanos en Los Ángeles o en Chicago llegue a levantar sus demandas, sin duda va a ser muy fácil para la autoridad anglo, digamos, decirle, oiga, usted está reclamando cosas que en su país ni de cerca se respetan. Es un problema muy serio, muy creo. Serio. Y o sea, Arturo Sarucán, políticamente les quita así ese fondo del que hablaba Sarucán. Y Arturo Sarucán lo sabe bien y lo dijo bien. Este es un tema muy presente en la opinión pública estadounidense. Entonces, bueno, la opinión pública estadounidense dice con justa razón, ¿cómo me exiges que yo trate bien a los tuyos acá cuando en tu casa no haces lo propio? Pero independientemente de la parte ética de esta actitud, lo que yo sí creo, Enrique, es que este fenómeno no es, por desgracia, nuevo. Hace mucho tiempo que el transmigrante centroamericano, desde que empezó esto en los 80s, ha sido víctima de extorsión, de maltrato, de discriminación, de humillación, trata de personas, etc. Lo que pasa es que ahora, al haberse vuelto carne de cañón del crimen organizado, se ha vuelto un tema tremendamente visible y mediático, y eso nos ha incrementado la dificultad. Y en México hay una gran, digamos, un gran orgullo en ser un país abierto y generoso a la migración, al refugio. Todas las dictaduras latinoamericanas dejaron huella en este país, en Argentina, los chilenos, para bien, brasileños, colombianos, uruguayos, hay colonias de los centroamericanos que padecieron guerras muy prolongadas, y hay esta gran satisfacción desde la Guerra Civil Española mismo, sí, claro, de gran apertura, y hoy día estamos viviendo otro fenómeno. Es cierto que hoy es más de orden socioeconómico la migración, lo que motiva la migración centroamericana, pero con dos cambios importantes. Uno, el que mencionábamos los dos, de que no vienen a quedarse como propósito original. Ellos van a Estados Unidos, de manera que podrían pasar prácticamente de noche por aquí, ¿no? Y ya el problema lo tendrán los vecinos. Pero también tenemos la cuestión de esa apertura, digamos, esa adopción o esa capacidad de adopción de los mexicanos a otras nacionalidades, parecía que la estamos perdiendo. Y creo que aparte de la riqueza de nuestro país, de su diversidad, pues ahí están los libaneses, y están los mismos españoles, y están las comunidades italianas en Michoacán, ¿no? Pues parte de esa riqueza que tenemos en este país ha sido producto de ser un crisol de tantas culturas, ¿no? Sí, digamos, esas dos etapas de la inmigración pues ya fueron un poco superadas. El refugio, que fue una parte importantísima, que tanto le aportó en materia perdón por la redundancia, de neurona en materia gris a este país. Hemos sido receptores de una buena cantidad de intelectuales, artistas, escritores, etcétera. Pero esa parte del exilio, pues afortunadamente con la democratización en América Latina, pues esto prácticamente ya se agotó,
afortunadamente, y fuimos buenos beneficiarios de este proceso. Esa parte ya está, y la otra, la de la colonización, que se promovió también activamente, los menonitas. Tienes el buen ejemplo de los menonitas que llegaron a Zacatecas, Durango y Chihuahua, básicamente, decenas de miles, que por cierto hoy son partes interesante, curiosa de la diáspora mexicana en el exterior. Tenemos una buena cantidad de menonitas mexicanos en Belice, algunos pocos en Canadá, pero sobre todo en Paraguay y Bolivia. Son fenómenos recientes muy interesantes. Pero también esa etapa de la colonización, que se promovió básicamente con el presidente Obregón, también concluyó. Hoy estamos en una etapa completamente distinta, lo dijiste bien, son los migrantes económicos los que necesitan buscar oportunidades, los que están atravesando el territorio mexicano. Sin olvidar, Enrique, porque este fenómeno de la migración es tan vasto, tan complejo, lleno de aristas, que también cada vez más, de manera silenciosa, más extranjeros escogen México no para vacacionar, para residir. Tenemos también una buena cantidad de estadounidenses que se retiran en México, cada vez más jóvenes estadounidenses que están lejos de la jubilación, escogen México para vivir, pero también europeos, latinoamericanos, asiáticos. México, poco a poco, no estamos hablando de grandes cifras, pero poco a poco también empezamos a tener inmigración diversificada, que viene con un perfil más de clase media y que también contribuye mucho a este país. Muy bien, pues continuaremos después de esta pausa con algo más de este tema migratorio.